Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. En nuestro segmento Sexualidad y Familia hablaremos sobre algo muy importante. Se trata del embarazo en adolescentes y las consecuencias que esto trae consigo. Si usted quiere unirse a esta conversación, perfectamente lo puede hacer a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Canal 10 Nicaragua. Nosotros ya le damos la bienvenida a la doctora Xochitl Centeno, con quien vamos a hablar sobre este tema. Buenos días, doctora. Gracias por estar con nosotras. A propósito, muy lindo el día de hoy. Muchísimas gracias, buenos días. El tema es importante, recordemos que estamos en el mes de marzo, ¿verdad?, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Entonces, en este marco vamos a decir que Nicaragua presenta el segundo lugar en índice alto de natalidad, ¿verdad?, después de Haití a nivel de Latinoamérica. Una de cada 4 pacientes embarazadas es adolescente. La adolescencia comprende, según la Organización Mundial de la Salud, desde los 10 hasta los 19 años. Entonces, nosotros tenemos esta cifra y vamos a decir que las complicaciones maternas de los 10 a los 14 años, las posibilidades de morir por una complicación de embarazo son hasta 5 veces mayor en comparación con una paciente que tenga un embarazo después de los 20 años. Y de los 15 a los 19 años tenemos 2 veces más posibilidades de fallecer por estas complicaciones relacionadas al embarazo en comparación con una paciente en edad adulta. ¿Cuáles son estos posibles riesgos que uno podría tener siendo adolescente y que efectivamente quedes embarazada? Sí, bueno, lo primero, vamos a decir que factores de riesgo son lo que aumenta que nosotros tengamos posibilidades de un embarazo. En esta etapa, el desconocimiento, ¿verdad? Lo primero es el desconocimiento sobre método anticonceptivo, el inicio de vida sexual precoz, vamos a decir de 10 a 14 años, hay niñas que inician vida sexual en esta etapa, no conocen de métodos anticonceptivos, el hecho de vivir en un área rural también. Hay un estudio muy bonito que se hizo hace muchos años que se llamaba ¿Qué más podía hacer si no tener un hijo?, ¿verdad? Porque las pacientes expresaban que no tenían acceso a sistemas educativos y sabemos que eso ha mejorado, ¿verdad? Que está el sistema público de educación, las pacientes pueden acceder a ir a la escuela y es ahí donde los programas de educación, ¿verdad? Se tiene que incidir en los programas de educación con respecto a esto del cuidado de la salud sexual y reproductiva. Recordemos que lo primero que pasa cuando una adolescente sale embarazada es la deserción escolar, no va a clase y esto pues lo hace, es como una, vamos a decirlo, aunque suena feo la palabra, una carga para la familia, ¿verdad? Ya la niña se limita a sus oportunidades de estudio y a nivel psicológico también le crea mucha ansiedad, mucho sentido de culpa. Son pacientes que tenían probablemente planes de vida, ¿verdad?, que querían tener una profesión y se limita al verse embarazada. Lógicamente, pues sabemos que esto no impide, ¿verdad?, que más adelante ellas puedan continuar su estudio. Sin embargo, esto hace una pausa. A nivel físico vamos a tener mayores posibilidades de pacientes, de bebés con bajo peso al nacer, ¿verdad? Sobre todo para el recién nacido hay muchas consecuencias porque de inicio las niñas no dicen que están embarazadas, ¿verdad? Es algo que pasa desapercibido para la familia hasta que el embarazo es evidente. Lo pueden ocultar. Sí, claro, se oculta por la culpa, por la vergüenza, porque saben que a nivel social, a nivel familiar, esto va a traer muchas consecuencias. Entonces no acuden al control prenatal, no se toman su suplementación con vitaminas, con ácido fólico, entonces son bebés que pueden tener más posibilidades de traer malformaciones congénitas, pacientes que desarrollan preeclampsia también, ¿verdad? Y recordemos que la preeclampsia también es una causa de muerte de las complicaciones, que son también la hemorragia posparto, son pacientes que no tuvieron un control prenatal adecuado. Y hay un mayor índice de cesáreas también en estas pacientes, desconocen cómo es el trabajo de parto. Y siempre se le dice, bueno, cuando ya uno sale embarazada en la adolescencia, uno no sigue creciendo, ¿verdad? Porque todo va para el bebito, todo nuestro, digamos, nuestras vitaminas, todo nuestra energía van en la formación de un nuevo ser. Entonces son pacientes que se limita su desarrollo y se valora también si ellas están aptas para digamos, los diámetros pélvicos para un parto vaginal, si no, pues candidatas a cesárea. Ellas podrían ser, o sea, más bien podrían quedar tal vez o morir en el labor de parto, sabiendo que no las conocen. Obviamente usted explica que hay una valoración
de que si estas pueden estar sujetas a cesárea y qué es lo que mayormente ocurre, pero ¿cuál es el riesgo de este proceso para las adolescentes? Sí, casi siempre cuando ya van al control prenatal ya van en estado de embarazo avanzado. Muchas veces no saben cuándo es su fecha de última menstruación con exactitud. Recordemos que en la adolescencia tenemos ciclos irregulares y pueden ser normales. Entonces hay pacientes que desconocen en qué momento quedaron embarazadas. No tenemos ultrasonidos precoces. Un ultrasonido de los primeros 3 meses nos ayuda muchísimo para valorar una fecha probable de parto. En el caso de un adolescente no tenemos ese dato porque ya tenemos ultrasonido ya del embarazo en etapa avanzada y pues es menos efectivo para hacer este cálculo. O sea, entonces nosotros hacemos como una predicción de más o menos cuándo pudiera ser que la paciente quedó embarazada o cuánto tiene de embarazo. Pero esto nos dificulta ver si el peso que tiene el bebé es adecuado para la edad porque prácticamente la edad del embarazo es desconocida. Entonces, por eso se incurre más en partos prematuros, porque son pacientes que no llevan esa cuenta. Les da dolores, no van al hospital hasta que ya los dolores son más fuertes y no podemos detener, digamos, aunque sepamos que es prematuro, si ya llega con un trabajo de parto avanzado no se puede detener. Entonces se incurre más en ese hecho, pues que en la falta de cálculo para el bebé y son bebés con mayor índice de bajo peso al nacer, de malformaciones congénitas, de complicaciones a largo plazo, por ejemplo, por el embarazo prematuro, con problemas auditivos, ¿verdad? Problemas visuales y pulmonares al nacer. Al no haber este control prenatal, obviamente sabemos que esto ocurre principalmente, puede ser en el primer trimestre o en el primer cuatrimestre de embarazo. Pudiésemos estar quizás frente a un posible aborto cuando no hay este control y pues obviamente relacionado con la edad de la adolescente. Así es, muchas pacientes no saben que están embarazadas, comienzan a sangrar, ¿verdad? Hasta que tienen una hemorragia, van al hospital y hasta ese momento se dan cuenta que están embarazadas. La pérdida de embarazo recurrente en esta edad también es frecuente. Eso también limita pues el hecho de que la paciente vaya a clase, limita el hecho de que se vuelva ella, ¿verdad? Aunque pierde el embarazo, a reintegrarse a nivel de cómo estaba ella. En los sistemas educativos sí se hace el hincapié, por ejemplo, de que estas pacientes tienen opción, si tienen embarazos de alto riesgo, de poder ir a clase los sábados, ¿verdad? Si son pacientes que inmediatamente después se tienen que integrar a una vida laboral, entonces casi siempre no tienen un seguro médico por la edad. Recordemos que el INSS cubre hasta los 12 años, entonces todo lo que es el sistema de acceso a salud es un poco limitado para el adolescente y más también si son pacientes que vienen procedentes del área rural. Hay embarazadas que se tienen que bajar en hamaca y pasar varias horas para poder llegar a una unidad de salud. Entonces, todo eso hace que haya demora en la atención y con las múltiples consecuencias que pueden haber, ¿verdad?, al nacimiento del bebé. En el caso del índice de adolescentes que mueren en el parto o en esta labor, como usted explicaba, en el caso de la cesárea, ¿es alto a esta edad? Sí es alto en el sentido de que está relacionado a las complicaciones como la preeclampsia, como la hemorragia, como las infecciones puerperales, ¿verdad? Porque después cuando nace el bebé, la paciente tiene que acudir al centro de salud, siempre se le da cita a los 7 días para su valoración. No todas tienen acceso a ir y no todas van tan bien. Y eso hace que nosotros no detectemos que hay un proceso infeccioso, ¿verdad? Son pacientes que pueden presentar fiebre, hemorragia posterior al parto. Pueden haber retención de placenta y el hecho de demorarse para buscar la atención médica hace que aumenten los índices de mortalidad por esta causa, ¿verdad? O pacientes que ya de forma tardía, en trabajo de parto tardío, buscan atención médica también por el acceso geográfico, esto se dificulta. ¿Cuál es, en el caso de, por ejemplo, si una adolescente queda embarazada y no solamente es un bebé, son 2 bebés, el riesgo es mayor? Sí, siempre es mayor. El embarazo múltiple a cualquier edad es un riesgo porque normalmente el humano estamos hechos para ser uníparos, ¿verdad? Para tener un solo bebé. Ya cuando tenemos embarazos múltiples ya incurre en el doble de riesgo. Son bebés que nacen de forma prematura, muy pocos llegan al final del embarazo. Y en el caso de la adolescencia, recordemos que no siempre tenemos la fecha, ¿verdad? De cuándo, la documentación de cuándo fue la fecha de última menstruación. No tenemos ultrasonidos de forma precoz, entonces nos guiamos con lo que tenemos de forma tardía, ¿verdad? Sí es importante recalcar que el hecho de ser adolescente es un factor de riesgo y esto hace que también nosotros
Si la paciente ya está en nuestro control prenatal, la podemos citar, ¿verdad? El control prenatal total e ideal son 5 controles, pero estas pacientes a veces nosotros las citamos cada 3 semanas o cada mes y pueden tener mayor número de control para que nosotros podamos detectar riesgos que pueda tener la paciente y complicarse al finalizar, ¿verdad? El embarazo, al llegar ya al trabajo de parto. ¿Cuándo una mujer físicamente está preparada para poder iniciar este proceso de embarazo? Según la Organización Mundial de la Salud, de los 20 años a los 34 años es la edad ideal. Y es muy buena pregunta porque casi nadie pregunta cuándo es la edad ideal para embarazarse. Físicamente, biológicamente, de los 20 a los 34 años, ¿verdad? Es cuando estamos ya después de los 35 años, ya tenemos el rótulo de edad materna avanzada. ¿A los 40? ¿Verdad? A los 40 también es edad materna, o sea, desde los 35 es edad materna avanzada y este también es un factor de riesgo para complicaciones que son muy diferentes a las de las adolescentes porque ya incurre más en el hecho que la paciente pueda tener pérdidas del embarazo o que no logre embarazarse por edad. Si mi duda era porque acá en Facebook nos preguntaba alguien que quería quedar embarazada y tiene 40 años de edad. Doctora, sus recomendaciones en pro, obviamente, de prevenir lo que es... Conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, porque esto es cuestión de prevención. No es que vamos a fomentar el hecho de utilizar métodos anticonceptivos en adolescentes, pero si la paciente ya está teniendo relaciones, lo ideal es que ella tenga acceso en los servicios de salud a un método anticonceptivo seguro y eficaz. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Xochitl Centeno, por esa información tan importante. Esperamos que esas recomendaciones, esos puntos, ustedes lo tomen en cuenta obviamente con sus familias y hay adolescentes, ¿verdad? Ese cuidado y esa facilitación de acceso a lo que es esta información relacionada a la sexualidad. Nosotros así hacemos un corte comercial, enseguida volvemos.